regreso de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores es inminente. Vivimos en los momentos más significativos y solemnes de la historia de esta tierra. En el lugar santísimo del santuario celestial, donde se encuentra la sagrada ley moral y espiritual de los 10 mandamientos de Dios, se está decidiendo el destino eterno de los habitantes de este mundo. Frente a esta ley, Cristo ministra como sumo sacerdote su propio sacrificio expiatorio para perdonar la transgresión, quitar la iniquidad y concluir el pecado. En su intercesión final, Cristo nos dirige su última súplica diciendo: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, porque si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, por beber del vino del furor de la fornicación y transgresión de Babilonia, este también beberá del vino de la ira de Dios y del Cordero Jesucristo. Tras la culminación de su obra sacerdotal, Cristo vendrá con grande majestad y gloria para recompensar a cada uno según fuere su obra. He aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo, dice el Señor Jesús. Prepárate para el encuentro con tu Rey y Salvador. Entre los expatriados cristianos que huyeron a Norteamérica en busca de asilo contra la opresión de los gobiernos europeos y de la intolerancia y persecución de la Iglesia oficial, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. En su constitución, inspirada en los derechos y libertades inalienables del Creador, se le garantizó a cada persona adorar y servir a Dios según los dictados de su conciencia. Impidieron así que la Iglesia pudiera emplear el poder civil con los consabidos e inevitables resultados de la intolerancia y la persecución. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Una violación tal destruirá el fundamento de la libertad y causará la ruina nacional. Consejo Pro Libertad Religiosa. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial sea con ustedes de una manera sumamente especial. Bienvenidos a este su programa Noticias Apocalípticas. Y mis amigos y mis hermanos, estén pendientes y bien pendientes de los eventos que están transcurriendo. El 4 de febrero de este año, el Papa Francisco firmó en los Emiratos Árabes Unidos el documento sobre la fraternidad humana y la convivencia común. Fue firmado para la paz y seguridad mundial. Es un pacto mundial de religión, el documento interreligioso más importante de la historia. Es el resultado de un esfuerzo de unificación mundial de todas las grandes religiones sobre puntos comunes de doctrinas, incluyendo el Concilio Mundial de Iglesias, que declaró al Papa la voz de los cristianos. Muchas de estas religiones son religiones de Estado que rigen a través de las leyes la vida nacional, social y privada de las personas. El caso más prominente es el Estado Vaticano,
Su política nacional, su vida social y privada es regida por los principios de la Iglesia Católica, cuya cabeza, el Papa, es el Rey y el Sumo Pontífice, el gobernante supremo en asuntos de fe y religión, que emplea el poder civil para lograr sus propósitos. Todas las religiones del Parlamento Mundial de Religiones y todos los países miembros de las Naciones Unidas favorecen el modelo papal de Iglesia y Estado basado en el bien común para la paz y seguridad del mundo. Las Naciones Unidas reconoció al Papa como la máxima autoridad moral en asuntos de fe y religión, y a su encíclica Laudato Si como la guía moral mandatoria para toda la humanidad. Cuando se publicó la encíclica el 18 de junio del 2015, el presidente Obama reconoció la plena autoridad moral del Papa para llevar a la acción sobre el cambio climático. Y el secretario de las Naciones Unidas, afirmando lo dicho por el presidente, declaró que es un asunto de justicia social, derechos humanos y éticas fundamentales. El Papa enseña que la justicia social es un principio fundamental para el gobierno de la sociedad civil mediante la ley, en conformidad con los mandamientos de la Iglesia. Este es el mismo concepto de las religiones y gobiernos de Asia, del Lejano Oriente, del Medio Oriente y de África. El mismo concepto que gobernó a Europa y a la América Latina. El mismo principio del Imperio Romano de los Césares y de los papas. No hay división entre la Iglesia y el Estado. La ley de la Iglesia es ley del Estado y la religión, aceptada o no, practicada o no, es impuesta por el Estado igual para todos. Es ley que rige la vida nacional, la sociedad civil y la vida privada de todos. El culto principal de la Iglesia es el culto nacional. En el caso de la Iglesia Católica, que gobernó a Europa y a la América Latina, su culto central, hecho obligatorio por los gobiernos, es la misa dominical, la celebración de la misa en el día domingo, día de adoración al Señor Dios Sol,
a todos los dioses falsos que son adorados como los santos fallecidos canonizados por el Papa, al Papa que se arroga la autoridad de Dios para perdonar pecados, y también cuando levanta la copa de oro y la hostia para ser adoradas, y a los sacerdotes que ofician la misa. Día de adoración a los seres creados y a las cosas creadas como si fuesen dioses antes que el Creador. En la misa, el Creador es rebajado a un ser creado por el sacerdote. Pretende tener poder divino para transformar el pan y el vino en la carne y sangre verdaderos y literales del Creador Jesucristo. Así, el sacerdote se convierte en creador de su Creador y se exalta al lugar de Dios y por encima de la ley moral de Dios que prohíbe tajantemente la idolatría. La hoguera era el castigo para los que negaban el sacramento de la misa. La idolatría, el espiritismo y la violación a la ley moral y espiritual de los 10 mandamientos de Dios constituye el fundamento sobre el cual se han unido todas las religiones del mundo y del cristianismo bajo la sombrilla y la dirección del poder papal. Es un cumplimiento profético. Todos, políticos y religiosos, tienen un mismo propósito. Hay entre ellos un lazo universal de unión, una gran armonía, una gran fraternidad y solidaridad para la paz y seguridad y prosperidad basada en los principios religiosos que se oponen a los principios de Dios el Creador y de Jesucristo. Esta armonía universal de oposición al Creador, al Salvador y a sus adoradores que le sirven en espíritu y en verdad, ocurrió en los días de Noé. Mundanos, políticos y religiosos hicieron causa común con la idolatría, espiritismo y transgresión del asesino y mentiroso Caín. Y Noé fue objeto del odio, del insulto, del espíritu homicida, del ridículo y la mofa, por ser justo ante su Creador. Los hombres, dominados por la locura del odio, la envidia y los celos satánicos, acusaron a Noé de locura,
de ser fanático arrematado y de extremista peligroso. Si Dios no hubiera guardado a Noé, de seguro que hubiera sido asesinado como fue Abel por Caín. Todos perecieron en las aguas del diluvio, con la excepción de Noé y su familia. La historia se repitió parcialmente en los días de Cristo. De esta manera se cumplió. En Hechos de los Apóstoles está escrito que los miembros de la iglesia, vestida de la justicia inmaculada de Dios, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué han bramado las gentes y los pueblos han pensado cosas vanas? Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y los pueblos de Israel para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hechos. Todos, sí, mis amigos y mis hermanos, todos se juntaron, todos se unieron, todos tenían un mismo propósito, un mismo sentir, y se unieron en una confederación de fuerzas de Satanás para oponerse a Dios en la persona de Cristo y de sus fieles adoradores. Cristo fue acusado falsamente y crucificado por gente religiosa que invocaban el nombre de Dios. Fue acusado de blasfemia, de transgresor del sábado y violador de la ley, de ser rival de César, de pervertir la nación y desviar al pueblo con sus enseñanzas, de alborotar al pueblo con sus doctrinas. Sus doctrinas eran contrarias a las tradiciones humanas y a los mandamientos de los hombres. No estaban de acuerdo con las mayorías que se habían desviado de la verdad y apostatado de la fe de Dios, cuyos corazones estaban manchados de corrupción moral y espiritual, y habían dejado lo más grave de la ley, que es el juicio, la misericordia y la fe. Como carecían de la justicia que es de Dios por la fe de Cristo, sus vidas
contrastaban enormemente con la vida intachable de Jesucristo. Por esta causa, las verdades de Dios contenidas en la Biblia que Cristo enseñó eran consideradas extremistas, divisionistas, individualistas, sectaristas, fundamentalistas, fanáticas, conflictivas y radicales y disidentes, como hoy se expresan y las consideran. Doctrinas, dicen ellos, que pervierten la nación y desvían al pueblo, peligrosas para la paz y la seguridad nacional, considerando al Salvador lleno de gracia y de verdad como un grave peligro. El sumo sacerdote Caifás determinó que Jesús tenía que morir. Ciertamente, los que amaron más las tinieblas que la luz, aborrecieron, maltrataron, vilipendiaron al manso, al inocente, al que nos amó hasta la muerte para salvarnos de la maldición del pecado y de la perdición eterna. Después de haber reposado el sábado en la tumba de José de Arimatea, resucitó el domingo, un día de trabajo común, y aquellos que no se arrepintieron perdieron su salvación y perecieron en la destrucción de Jerusalén. Ahora ha llegado el fin. Después de siglos de persecuciones y atrocidades contra los seguidores de Cristo, realizadas por los emperadores romanos y por los papas y los gobernantes de Europa, esgrimiendo los mismos, mis amigos, los mismos argumentos con que acusaron al inocente Jesús, ahora han formado una unión universal de toda nación, tribu, pueblo y lengua, y de todas las religiones bajo la dirección del Papa, quien está llamando ideologías odiosas las verdades de Cristo que los reformadores exaltaron y que los papas combatieron con todos los instrumentos satánicos de la Inquisición. Está repitiendo las mismas falsedades contra los que sostienen las mismas verdades que Cristo enseñó, y los está acusando de ser divisionistas y extremistas peligrosos que pervierten a la nación y desvían al pueblo. Que los tales, mis amigos, que los tales son una amenaza para la paz y la seguridad y la prosperidad nacional y mundial, y que por tal razón
deben ser despojados del derecho de la ciudadanía. Y esto no solo a nivel nacional, sino a nivel global. Podemos decir que con las expresiones contenidas en el discurso del Papa en Abu Dhabi, Emiratos Árabes, y en el documento sobre la fraternidad humana y la convivencia común para la paz y seguridad mundial, hemos llegado a un punto crucial, a una encrucijada, a la última decisión que harán todos los habitantes de este planeta Tierra. Cuando la América protestante y las naciones hagan obligatoria la observancia del domingo en homenaje al papado para que sea obedecido, entonces tendrán que hacer la decisión final entre Cristo y el Papa, como lo hicieron en tiempos de la Reforma, entre la verdad y el error, entre la obediencia a la ley de Dios que Jesucristo hombre guardó y la ley de la desobediencia del Papa a Dios, entre la salvación de Dios y la perdición de los que consintieron y apoyaron la iniquidad del papado. El destino de cada persona quedará sellado, o para vida eterna, o para muerte, por su propia decisión y elección. Y nosotros te exhortamos encarecidamente que escojan vivir con Cristo, como escogieron los apóstoles y los reformadores. Que escoja tu salvación con Cristo y la vida eterna que Él te promete, y que ningún otro puede ofrecerte ni darte. Que Dios te bendiga para que tu decisión sea con Cristo y su justicia por siempre y para siempre. Que así sea. Amén. Entre los expatriados cristianos que huyeron a Norteamérica en busca de asilo contra la opresión de los gobiernos europeos y de la intolerancia y persecución de la Iglesia oficial, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. En su constitución, inspirada en los derechos y libertades inalienables del Creador, se le garantizó a cada persona adorar y servir a Dios según los dictados de su conciencia. Impidieron así que la Iglesia pudiera emplear el poder civil con los consabidos e inevitables resultados de la intolerancia y la persecución. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Una violación tal destruirá el fundamento de la libertad y causará la ruina nacional. Consejo pro Libertad Religiosa.